Sábado 9 de noviembre. Vi que descendía del cielo, desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oremos. Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo fiel avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Araba, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque lo riegan las aguas que emanan del santuario. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 45. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios. Un río alegra a la ciudad de Dios. Su morada al Altísimo hace santa. Teniendo a Dios, Jerusalén no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra a la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios, el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. Aleluya, aleluya. He elegido y santificado este lugar, dice el Señor, para que siempre habite ahí mi nombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento, sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo, y en 3 días lo reconstruiré.
replicaron los judíos. 46 años se ha llevado la construcción del templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello, y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El 9 de noviembre celebramos la fiesta litúrgica de la dedicación de la Basílica de Letrán, en Roma. ¿Por qué es tan importante esta fiesta? Bueno, porque aunque muchos piensan que la sede de Pedro, la sede del obispo de Roma, es la Basílica de San Pedro del Vaticano, en realidad históricamente no fue así. El emperador Constantino, cuando se convierte al cristianismo, él construye la Basílica de Letrán para que sea la sede del obispo de Roma. Las lecturas que hoy se proclaman son 3, una del Antiguo Testamento, otra de San Pablo y el Evangelio, y son 3 maravillosos textos de la Revelación en los que se nos muestra cuál es la teología del templo. La primera lectura es de Ezequiel 47, en la que nos habla de un río de agua viva que brota de un templo, del templo del Señor. Ese agua viva que brota es imagen de la gracia. Además, por donde pasa ese agua, germina la vida, árboles frutales. Es un agua de vida, agua de vida. Por lo tanto, Dios ha dado la gracia a su pueblo a través del templo. Pero pasamos al Evangelio, y en el Evangelio es el episodio de Juan, capítulo 2, de la expulsión de los mercaderes del templo. Y entonces, cuando Jesús hace ese signo profético, allí dice: destruid este templo, y en 3 días yo lo reedificaré. Se refería al templo de su cuerpo, dice San Juan. Es decir, Jesucristo, Él es el templo de Dios. Cuando hace ese gesto de expulsar a los mercaderes del templo, es un gesto de purificar ese templo para entender que Dios va a habitar en su plenitud en el cuerpo de Cristo, en el cual habita la plenitud de la humanidad. El verdadero templo de Dios es la humanidad de Jesucristo. Y en tercer lugar, la lectura de San Pablo, que es primera carta a los Corintios, capítulo 3, allí se nos habla de que, siendo Cristo el templo de Dios, nosotros también, habiéndonos identificado con Cristo, también nosotros estamos llamados a ser templo de Dios. Y dice de una manera maravillosa, dice San Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu Santo habita en vosotros? Por tanto, ¿no?, vivamos conforme a esa dignidad que nos da Jesucristo. Esta es la teología del templo que se nos revela hoy con motivo de la dedicación de esa Basílica de Letrán, sede del obispo de Roma entre nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.